Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Buenas noches a todos, de nuevo nos reencontramos después de un periodo relativamente larguito por situaciones de alegría en mi familia y bueno, ya compartidos por ustedes lo saben. Vamos a estudiar dos temas hoy, la verdad y la perfección está en los detalles. Y el segundo tema, el aliento del Dios viviente. El principio del tema es justamente, como introducción, voy a utilizar unas palabras de Torah que escuché el rabino Shem Tov, el rabino Sheliach de Lubavitch en Montevideo, que recibió un correo de una persona, probablemente un muchacho judío, pero quizá sin ninguna o muy poca instrucción judía, educativa me refiero, y le dice: señor rabino, estoy empezando a interesarme en el judaísmo. Le dijo quién era, de dónde venía, pertenecía, digamos, a una familia judía, pero que no tenía mucho vínculo desde el punto de vista religioso. Le dijo: estoy acercándome al judaísmo, pero veo un fenómeno que me preocupa. ¿Por qué se detienen ustedes en tanto detalle? ¿Por qué hay que ser detallista? Si hablamos de un precepto, bueno, el que lo quiere cumplir, que lo cumpla como él entiende. No tienen que hacer énfasis en cada detallito. Bueno, el rabino Shem Tov le contestó después de un tiempo. Le dijo, le volvió a escribir este muchacho: señor rabino, le escribí el otro día, pero usted no me ha contestado. No me ha dicho qué responde sobre mi planteamiento. ¿Qué le contesta el rabino Shem Tov? Le dije: claro que te contesté. Te mandé una respuesta a tu correo. Digamos que el correo era David Amelech arroba o David Amelech punto rey arroba gmail. El rabino Shem Tov le dijo: como tú me hablaste de detalles, bueno, tomé esa realidad que me planteaste y yo te escribí David Amelech sin el punto, David Amelech rey arroba gmail. Te contesté. Señor rabino, nunca me llegó. Le dije: ¿te diste cuenta por qué? El detalle del punto antes de rey hizo que el correo no llegara a tu dirección, porque el punto es importante. El detalle de poner un punto ahí hace que sea exacta la dirección de correo electrónico que tengas. Así es el judaísmo. Cuando los jajamim estipulan una halajá con ciertos detalles y cómo se debe cumplir una mitzvah con todos los detalles, eso está diciendo que el camino expedito se ha abierto para poder llegar a la conciencia divina a través del cumplimiento de la mitzvah. Otro ejemplo muy sencillo. Si usted, hablando de fabricación de aviones, usted es un fabricante de aviones, pero no puso cuidado en cada uno de los tornillos, comillas, que hay que poner en el fuselaje, no hay que ser tan detallista. Pongamos los tornillos que son lo suficientemente importantes y obviemos aquello que no. ¿El avión va a ser avión? No, porque el fuselaje no está puesto de la manera que permite que el avión sea un elemento completo, perfecto, porque le faltan esos detalles. Entonces les doy un ejemplo de la Torá que es importante. Ustedes han puesto cuidado cuántos versículos de la Torá emplea, Dios emplea, para describir la creación del mundo. La creación del mundo es un acto, mejor dicho, de enorme repercusión, monumental en todos los sentidos. La Torá utiliza 30 versículos para describir no cómo fue creado el mundo, sino quién lo creó. Y esa es la gran equivocación de mucha gente que busca en los versículos de la Torá, de alguna manera, similitud como en la ciencia, que habla de qué manera fue creado el mundo. La Torá no habla de cómo fue creado el mundo, sino quién lo creó. Sin embargo, si ustedes ponen cuidado, cuando la Torá está hablando del Mishkan, del tabernáculo, ¿saben cuántos versículos hay que describen toda la situación desde el momento en que Dios ordena a todo el pueblo de Israel, aquellos que tengan corazón, se dice en hebreo, Nedivei Lev, un corazón que impulsa a la gente a dar, a compartir? Todo aquel que quiera compartir para la construcción del Mishkan, bienvenido. ¿Saben cuántos versículos hay hasta que se construye el Mishkan? 400 versículos.
La desproporción entre la creación del mundo y la confección del tabernáculo es enorme, totalmente desproporcionada, comillas. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios trata de enfatizar? No es su propia obra, que el hombre va a ir descubriendo poco a poco la implicación que tiene construir, crear este universo. Le da más importancia a la convocatoria y a la actitud del pueblo de unirse para darle un espacio a lo divino en este mundo material, encontrarse e interactuar con Dios en un lugar explícitamente para ese ejercicio, conectar a la divinidad, la Shejinah, con el hombre. ¿Dónde? El Mishkan. ¿Dónde? Bet HaMikdash. ¿Dónde? El Bet HaKnesset. ¿Dónde? El Bet Midrash. Así como Dios creó un mundo material para que el hombre tenga un ámbito espacial donde desarrollarse, el hombre hizo un esfuerzo muy grande, por supuesto, a instancia de Dios, para crear un espacio donde Dios pueda interactuar con nosotros y al revés, nosotros podamos interactuar con Dios. A eso Dios le dio más importancia que a su propia creación. Quiere decir que los detalles están dados para hacer la diferencia. Por ejemplo, en la parashá esta que vamos a leer, Picudé, bueno, está claro que en ese primer versículo, cuando en el libro de Éxodo empieza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Jacob que llegaron a Egipto, va concluyendo con la última parashá del libro de Éxodo. Entonces, tal como enseñan nuestros sabios, Egipto fue un exilio único, cuyo propósito, bueno, había varios propósitos, pero cuyo propósito, en términos muy generales, era moldearnos como una nación. Es decir, que algún día pudiéramos presentarnos ante Dios y estar listos para recibir su Torá y convertirnos en una nación con nuestros propios gobernantes de acuerdo a los principios divinos. Entonces, presentarse en esas condiciones ante Dios y recibir la Torá es uno de los propósitos que tenía nuestra presencia en Egipto allá en los 430 años, que en realidad fueron 210 años que estuvo el pueblo de Israel allá, porque se intensificó la esclavitud en pocos años, o sea, menos años de los 400, y entonces se saldó, comillas, la deuda necesaria para poder salir como un pueblo. Eso por un lado. Interesante que desde el punto de vista sociológico, el primer documento que habla de un pueblo constituyéndose como pueblo es lo que está escrito en el libro de Éxodo. Ahí está el documento donde el pueblo de Israel se constituye en pueblo, en nación. Entonces, de hecho, el propósito de ser extranjeros en tierras que no eran las del pueblo de Israel era construir al pueblo de Israel como nación. Y para que esta fuera una nación santa, debería construir también una morada para Dios en la tierra. En el desierto fue el Mishkan, en la tierra de Israel fue el Bet HaMikdash. Entonces, de esa manera, quería Dios reunir a los seres creados con su creador. Y así termina precisamente la parashá de Pekudei, la que vamos a leer este Shabbat, al describir cómo la presencia divina se instaló, comillas, en el Mishkan, construido por la santa nación de Israel. Más de 400 versículos hablando de este tema. Y cuando uno ve cada uno de los detalles que están consignados en la Torá para darle el sentido exacto de lo que es un Mishkan y no otra cosa, uno se maravilla. Fíjense ustedes que la halajá, cuando nos está enseñando un tema, hablemos, por ejemplo, de los tefilín. Si hablamos de la parte material de los tefilín son cuero. Las cajitas, los cubos, con todos los detalles, están fabricados con el cuero del cuello de los toros, no de las vacas. Las vacas tienen demasiados fluidos en su organismo, en su piel, y eso hace muy difícil darle forma al tefilín. Y la halajá dice exactamente cada detalle. Si yo no observo esos detalles y pretendo fabricar unos tefilín, puede ser que externamente se vean como los demás, como los tefilín de verdad. Pero si no cumplimos con los detalles, nos pasa como el correo electrónico sin el punto o el correo electrónico sin el arroba. Nunca va a llegar a su destino y nunca va a cumplir con el objetivo de comunicar. Si eso es así, dado que la sensibilidad a la verdad y sus matices es la base de una perspectiva, comillas, religiosa, esclavizaron al pueblo judío en Egipto con trabajos extenuantes. ¿Para qué? Para desmoralizarlo
y para insensibilizarlo espiritualmente. Esa era la idea de los egipcios, pero los planes de Dios eran otros. Bueno, probablemente si vemos de manera así histórica, habían tenido bastante éxito. Como nos dice el Midrash, pues el pueblo judío había descendido al nivel más bajo de impureza espiritual posible. Menos 49 en el plano cartesiano, la parte negativa, menos 49 grados. Faltaba uno para llegar a un punto de no retorno. Entonces, de esa manera, al llegar a ese estado tal de impureza, representa ni más ni menos que una completa insensibilidad espiritual. Por lo tanto, el camino hacia el Mishkan fue un giro de 180 grados en la dirección opuesta. En el camino, por supuesto, hacia la completa sensibilización espiritual y una relación verdadera y cercana con Dios. Pero fíjense bien, algo que aparentemente es irónico. Ustedes saben, ya que di el ejemplo de tefilín, ¿por qué los tefilín fue ordenado justamente después de haber salido de Egipto? Nuestros sabios en el Midrash y en los libros de Kabbalah nos dan la respuesta. Pongan cuidado, lo habíamos estudiado hace algunos años y hace unos meses también habíamos tomado eso de alguna manera un poco by the way, como se dice. No era el tema central, pero lo mencionamos. ¿Qué usaban los nobles egipcios para demostrar nobleza y poder? ¿Y conexión con qué? Con el reino. Lehavdil, con el Malhut nuestro, pero el reino de ellos. Usaban un brazalete en el brazo izquierdo con una aspid, con una serpiente. Y en la cabeza tenían una diadema con un aspid también allá. ¿Qué representaba para Egipto la serpiente? A ver si se acuerdan, lo estudiamos. Representaba para ellos el poder intelectual. Ellos decían, es el intelecto el que debe gobernar al hombre y por ende a la nación. Los tefilín, cuando nos ponemos tefilín, nos enrollamos en el brazo como la serpiente se enrolla en árboles, en presas. Cuando van a comer y van a matar a algo que se van a comer, se enrollan y apretan. Entonces, 7 vueltas nos damos en el tefilín de la mano hasta sellar la conexión con el nombre Shaddai, Shin Dalet Yud, que se pone en la mano y en el dedo. Y la Torá dice que los tefilín no es otra cosa que, a efectos material, joyas cuyo origen están en Egipto. ¿Qué significa? Dijo Dios, no es el intelecto el que debe de regir con detalle en la vida del hombre y con detalle en la vida de la nación. Es algo que está por encima del intelecto. Tefilín está en la cabeza. ¿Qué es lo que está por encima del intelecto del judío? La voluntad de Dios. Ratzon haboré. Lo que debe de implementarse con detalle y en aras de llegar a la verdad es la voluntad de Dios. Y por eso los tefilín de la cabeza se llaman totafot, que no es una palabra hebrea, aunque está en la Torá. Dice Rashi, totafot, lashon afriquí. Es un lenguaje africano, es decir, en la forma que tenía Rashi para decir, viene de Egipto. En egipcio, totafot significa joyas. Entonces, las joyas que tenían los egipcios, demostrando que el intelecto es el que debe prevalecer para gobernar al hombre en su conducta y a la nación en su, digamos, derrotero hacia el desarrollo y hacia vivir de una manera solidaria entre ciudadanos de un mismo país, la Torah dice la voluntad divina. Entonces, el detalle, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. El detalle es la gran diferencia. Bueno, me acordé de mi amigo Sergio, que tiene la misma nacionalidad de el insigne Mario Moreno. Entonces, hay bellezas en los detalles. Si ustedes van a apreciar una pintura de Leonardo da Vinci, yo diría otro ejemplo más bonito, de Rembrandt. Decía el Rav Kook, cuando él vivió en Londres, él iba con frecuencia al Museo de Londres a ver las obras de Rembrandt que estaban allá, todavía están en el Museo de Londres. Dijo él, no ha habido ningún pintor que haya podido plasmar en lienzo el secreto de la luz. Y esos detalles, como Rembrandt le daba la sensación a la persona que observaba que había luz verdadera allá, dominaba los detalles, cómo manifestar la luz en el lienzo. A eso hace referencia básicamente lo que estamos diciendo en la Torah. Detalles, detallitos. Y en muchas obras de grandes pintores hay todo un mensaje encerrado en esas obras
en los detalles. Y eso es lo que verdaderamente aprecian los que saben del tema de la pintura cuando ven una obra maestra, monumental, de un pintor que con lujo de detalles, allá en el lienzo, imprimió eso a través del pincel. Por lo tanto, es nuestra atención al detalle lo que demuestra cuánto nos importa lo que hacemos. Por ejemplo, cuando alguien entra en una casa y observa que hasta los rincones más alejados están bien construidos, bien planeados, bien delineados, da la sensación de que el constructor se preocupó por lo que hizo. De igual manera, una obra inacabada o desordenada sugiere que el constructor no puso cuidado o no le importó la calidad de su trabajo. Chambón, la forma en que se realiza el trabajo nos dice mucho sobre la actitud del trabajador hacia él mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de querer conectarnos con Dios, debemos de poner sumo cuidado en los detalles. Yo le llamo protocolo que Dios ha puesto para que tengamos realmente la posibilidad de llegar a su dirección. Entonces, resulta que de igual manera la forma en que damos a los demás demuestra cuánto o poco nos importan. Cuando damos a alguien algo, un regalo, si lo envolvemos en papel periódico, aunque el regalo sea fino, costoso, envuélvalo en papel periódico y se lo entrega, la persona que lo va a recibir se queda en un estado de estupor, perplejo. Wow, me trajo un Rolex pero envuelto en papel periódico. ¿Qué significa esto? Bueno, podría ser que al hombre no le importaba realmente entregarle esto a la persona que él estaba dándole ese obsequio. Entonces, al Yetzer Hará no le gustan los detalles, no le gustan los detalles, al menos no los que facilitan crecimiento espiritual y cumplen con la responsabilidad moral que está inherente al tema espiritual que nos ocupa. Cuando se trata de un deseo materialista, el Yetzer Hará puede obsesionar a la persona y enredarla en los detalles, cómo conseguir lo que quiere y en la mayor cantidad posible. Sin embargo, cuando se trata de la alajá, a la que a menudo se le llama, en el lenguaje de algunas eminencias, Yam, es decir, el océano profundo de la alajá, ahí el Yetzer Hará se burla y nos reprende. Vamos, hombre, tampoco hay que ser fanáticos. No se obsesione usted con esos detalles. No importa. Como un amigo mío, es un ejemplo que siempre doy, muchacho que estudiaba en la yeshiva, pero que después no quiso ser rabino, se dedicó a negocio, hizo mucha plata y construyó realmente una mansión, yo diría, en cierto lugar. Trajo mármol de Italia, los materiales más finos posible, a todo lujo. Y cuando me lo encuentro un día, muy así, de manera inesperada, lo saludo y todo, en el centro de Jerusalén, me dice, ¿tú sabes dónde puedo conseguir unas buenas mezuzot, pero que sean baratas? Yo me quedo sorprendido y le digo, hace unos meses que nos vimos, me dijo que estabas construyendo una verdadera mansión en términos de Israel, pues, no en términos ni de Hollywood ni de otros lugares donde hay gente exquisita, ¿no? Eh, Me dijo, sí, 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 importé mármol, esto acá, madera de no sé dónde, aquí, allá. Le digo, ¿y no te da pena? Cuando se trata del tema de las mezuzot, que uno debería de poner mucho cuidado, porque es la vida misma que está preservada a través de las mezuzot. ¿Tú quieres comprar mezuzot buenas pero que sean baratas? ¿Viste lo desproporcionado de la cosa? Como yo tenía mucha confianza, le di un poquito en la cabeza. Me dijo, tienes razón. Yo no sé por qué lo dije, pero sí lo pensé y me has hecho reflexionar. Entonces le dije, si has construido una casa, gracias a Dios, como te mereces, pues mezuzot dignas, mezuzot que estén a la altura de lo que has construido. Y así mismo en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Muchas veces vemos esporádicamente, no siempre, en una ceremonia bar mitzvah, que se gastan dineros increíbles, las cantidades para la celebración de la fiesta. Pero cuando se habló de comprar tefilín, no ponen el mismo detallismo, llamémosle, el detalle para comprar tefilín para toda la vida, para sus hijos, que sean 100% kasher sin ninguna duda. Entonces, esos detalles son básicamente importantes en todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, por supuesto material. Pero entonces, aquí vemos algo que es interesante. Dado el papel del Yetzer Hará en la creación,
Esto no sorprende, porque ese es el papel que Dios le designó al Yetzirará, intentar desviarnos para que nosotros hagamos una o pongamos una resistencia mayor y tengamos la posibilidad de crecer. ¿Cómo hace alguien que quiere tener músculos? Va al gimnasio y poco a poco va alzando pesas cada vez mayores para que el músculo rompa fibras y se recree nuevamente con mayor fibra. Entonces, en el momento en que el Yetzer Hara se opone a lo que nosotros queremos hacer o deberíamos hacer, esa fuerza en contra del Yetzer nos eleva, nos permite tener músculos espirituales. Entonces, la clave está en no dejarse intimidar ni por sus presiones, ni por las burlas, y menos en intentar frustrarnos, esa frustración, porque la vida espiritual no se alcanza realmente de manera rápida, inmediata. Es un paso a paso, un poco a poco. De alguna manera, Dios le dice a Moshe, habla a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda elevada, trumá. La letra mem de trumá representa la Torá, dicen los sabios de la Kabbalah, que fue entregada en 40 días. Como si dijera que todos los que se involucren en la Torá se conviertan en como aquellos que han traído mi donación cuando yo pedí que se construyera el Mishkan, porque el santo bendito él solo habita dentro de las 4 paredes de la Alajá, como dice el Baal Aturim, un sabio importante que es un exégeta muy reconocido. En pocas palabras, la Alajá técnica puede ser menos atractiva que la filosofía, pero su estudio y su adherencia son los pilares de una relación con Dios. Entonces mucha gente quiere entrar en el aspecto místico de la Torá, pero no tienen los ladrillos básicos para sobre esas bases levantar el edificio espiritual que deben de tener o que debería de tenerse para poder alcanzar una elevación espiritual verdadera. Entonces, esos pilares son los detalles de la halajá en la relación con Dios. Nuestra percepción de los detalles de la vida judía expresada a través del estudio y del cumplimiento de las mitzvot revela cómo nos sentimos respecto a Dios mismo. Hay muy pocas halajot registradas en detalle en la ley escrita. Por ejemplo, existe la mitzvah de comer alimentos kosher, pero la Torá dice muy poco sobre lo que es la comida kosher. Habla de los animales puros e impuros. Nos dice no comer animales que no sean kosher, pero eso es solo un aspecto de mantener kashrut. No nos dice cómo hacer la shejitá. No hay explícitamente cómo hay que hacerlo. Aunque Dios y Moshe en su recepción de la Torá, hablando del sacrificio, dice Moshe, y deberán hacer la faena como ya les prescribí. ¿A dónde nos prescribió? No está escrito en la Torá. Dicen otros sabios, en la Torá oral. Por lo tanto, también existe la mitzvah de usar tefilín que se menciona directamente en la Torá. Lo único es que la Torá no nos dice qué son los tefilín, ni cómo son. Dice que hay que ponérselos, pero no nos dice cómo. El Talmud presenta ejemplos de judíos que se sintieron en libertad de interpretar la mitzvah de los tefilín, ya que no estaba escrita en la Torá. Y por eso encontraron alguna tribu por allá en Asia que usaban unas cosas redondas en la cabeza y en el brazo. Se supone que eran descendientes de las tribus perdidas, pero nadie supo qué es lo que había dentro de esas cajitas redondas. Y no tiene que ver con tefilín, porque el tefilín está claramente concebido como un cubo. Y ya explicamos en una ocasión por qué el cubo. El cubo tiene 6 dimensiones conectadas con la letra Vav del nombre de Dios, y esa es la conexión con los cielos. Y esa es la conexión de los tefilín con nosotros. Por lo tanto, señores, para resumir, todos estos detalles de la ley judía quedan prescriptos en la ley oral que Dios entregó a Moshe en el monte Sinaí, de manera tal que su estudio y comprensión sea dinámico, lo que llamaríamos el espíritu de la Torah escrita. Es tan crucial que cada judío sepa construir un Mishkan, que Dios se vio obligado a detallar para todos nosotros cómo se construyó el Mishkan. Después de todo, ¿acaso todo judío estudia las leyes de Shehitá, como yo que soy Shohet? No todo judío. El sacrificio ritual solamente, digamos, la parte operativa la conoce el que es el Shohet. Pero cada judío tiene que saber la implicación de los detalles de la halajá para que un animal se convierta en alimento. Si no se hace de acuerdo a la halajá, el animal sacrificado mal se llama cadáver. Y la Torá no quiere que nos alimentemos de cadáver, sino de carne. Carne, en el aspecto espiritual de la Torá, está por encima del concepto
de lo que es un animal muerto. Es un animal elevado, que tiene chispas de espiritualidad, iba a decir divinidad, pero no, espiritualidad que alimentan el alma del judío cuando las cosas se hacen como tiene que ser. Por lo tanto, ¿por qué entonces todo judío debe saber cómo construir un Mishkan? El Mishkan pudo haber sido y fue construido por individuos competentes, no por toda la nación, pero cada uno tenía parte de esa construcción. Y por lo menos desde el punto de vista espiritual e intelectual, tenía que saber cada judío cómo el Mishkan está allá representando una conexión con lo divino. Es lo que un gran maestro, el Malbim, llama la relación del hombre con el universo. El hombre llamado un pequeño mundo, un pequeño universo. ¿Y cómo se llama el universo? El lenguaje de los jajamín de la Kabbalah. Anthropos cosmos, es decir, un hombre cósmico. El universo es una representación magnífica de lo que es el microcosmos, que es el hombre. No por casualidad, cuando la parte de el mecanismo en que las neuronas se conectan y es visualizada a través de aparatos con electrodos y se ve toda la actividad cerebral, es exactamente ver una fotografía del universo, nebulosas, soles, planetas, constelaciones, la Vía Láctea por allá y toda una cantidad de cosas que están allá. Vean ustedes, googleen una actividad cerebral que esté fotografiada, usted va a pensar que es una parte, una sección del universo, le tomaron una foto allá y se la están representando. Antropocosmos, Olam Katán, todo en los detalles. Entonces, obviamente, cuanto más se sabe sobre la Torá, mejor, ya que conduce a un mayor aprecio por la vida. No hay un solo aspecto de la Torá que un judío no deba saber. Todos los judíos deben saber todos los aspectos. La Torá se centró en su construcción en detalle para dejar claro, Dios solo habita donde prestan atención a los detalles. Ahí donde se presta atención a los detalles, una mezuzá kesherá en la casa, bueno, todas las mezuzot kesherot en la casa, alimentos que se consumen en la mesa judía, con todos los detalles que sean kosher. La cama donde vive donde duerme un judío, donde viven son los perezosos. La cama donde duerme un judío también es un aposento que cuando uno antes de dormir recita el Shema Israel, hace la confesión por lo negativo que pudo haber hecho y hace una proclama diciendo perdono a todos aquellos de mis correligionarios que yo de alguna manera haya sufrido una agresión de parte de ellos o hayan hecho algo en contra mío, los perdono. Y si yo hice algo en contra de otro correligionario o de cualquier ser humano, pido perdón a Dios para ir a dormirme en un estado de santidad, un estado de espiritualidad. Entonces el sueño se convierte en una mitzvah. Dormir es una mitzvah porque a través del sueño el hombre, el ser humano, permite que su cuerpo se reconstruya, se reponga. Lo dañado justamente en el momento de dormir se está de alguna forma renovando. Y por lo tanto, me extendí ya, casi vamos a terminar y el otro tema no lo toqué, bueno, queda para la próxima. Y por lo tanto, el Talmud no es una montaña de leyes por casualidad. Es la base de la mayoría de las normas alágicas, pero aún más importante, es la encarnación de todo lo que el pueblo judío defiende, la atención al detalle al servir a nuestro Creador. Talmud parece obsesionado con los detalles. El judío es obsesionado con los detalles. Es así. Creo que es algo atávico ya después de toda esa memoria genética, y sabemos que los genes tienen memoria, la hemos incorporado a nuestra conciencia. Entonces, como dicen nuestros sabios, ya sea para construir el Mishkan, mantener el kashrut, usar tefilín, prender las velas de Shabbat, es importante resistir la tentación de pasar por alto lo que dice la halajá. Dejar los detalles y las complejidades de la ley de la Torá en manos de los sabios que estudian Torá día y noche es malinterpretar que solamente los religiosos o los que estudian Torá deben de poner sumo cuidado en los detalles. A nosotros nos basta con la intención que tenemos. Yo creo en Dios en mi corazón, dijo alguien. Uno que estaba dado le dijo, te da un ataque cardíaco, un infarto, te quedaste sin fe, te quedaste sin Dios, porque el corazón ya no existe. En cambio, si la tenemos en el alma, que es otra cosa que está muy arriba del corazón, eso queda implícito
impreso en nuestra esencia como judíos. Importante es, y aquí voy a parafrasear algo que dijo alguien hace unos días en el tema político. En Israel hay una discusión entre la gente de izquierda que no le interesa identidad judía del Estado de Israel. Dicen queremos un Estado democrático. No dicen queremos un Estado judío democrático. ¿Cuál es la diferencia? Un Estado democrático, sin mencionar el tema judío. La esencia del Estado de Israel es nuestra esencia como judíos. La esencia del Estado de Israel debe ser judaísmo. Esa es la esencia. El mecanismo para mantenerse Estado judío que pueda permanecer en tiempo y espacio, la herramienta es la democracia. No confundir esencia con herramienta. El motor de un vehículo es lo que le permite moverse. Es en realidad la esencia de lo que es un vehículo, porque un vehículo sin motor no nos transporta a ninguna parte. El mecanismo para que pueda funcionar su identidad de vehículo para desplazamiento, para transportarnos, es que el motor esté funcionando bien. Pero si nos interesa el caparazón nada más, tengo la carrocería de un Ferrari, lindo, precioso, pero no tiene motor, perdimos la esencia. Lindo, tenemos un hermoso país democrático como cualquier país europeo. ¿Y dónde está nuestra identidad? Yo no quisiera vivir en un estado de Israel que tenga el caparazón judío, porque hay una bandera azul y blanco con la estrella de David, pero no tiene esencia. Le damos importancia a la herramienta que es la democracia, pero no al alma de esa democracia inherente a nuestro estado como judío. Entonces, exactamente esos detalles son importantes. Por lo tanto, no hay que malinterpretar las cosas. La yeshiva no es para vivir toda la vida en la yeshiva, como quieren algunos. Bueno, el que puede, tiene los medios económicos para subsistir, que estudia allá. La yeshiva es para prepararnos para la vida, para interactuar con lo que nos rodea. Si uno no fue a la yeshiva, como judío puede ir cojeando, puede tener las piernas enyesadas, no se desplaza bien. Pero si vamos a estar todo el tiempo en una burbuja creyendo que esa es la idea nuestra de estar allá, ¿me entiendes? Y desatendernos de todo lo que Dios quiere, que permeemos la creación a través de nuestra interacción con el mundo material, no cumplimos con el postulado de Dios. Me podría extender más dando ejemplos. Voy a dar dos nada más. Primero, cuando los espías se fueron, mandados por Moshe, a pasear la tour de turista en la tierra de Israel, la idea era que trajeran lo que realmente habían visto y dijeran al pueblo qué belleza de lugar, increíble los frutos que vimos, qué clima más espectacular. Pero agregaron una palabra, Efes. Todo eso no vale nada porque allá viven gigantes que no nos van a dejar asentarnos allá, van a pelear contra nosotros y vamos a quedar nosotros como langostas aplastados. Con eso, lo que hicieron fue boicotear la voluntad de Dios. En nuestros días no falta quien dice, entre los que enseñan Torah, esa gente habló la Lashon Hará del pueblo de Israel. Prohibido hablar la Lashon Hará, perdón, de la tierra de Israel. Y de ahí vemos cómo la Lashon Hará es tan mala. Pero justifican aquello que querían estas personas. Dice, claro, ellos tenían buenas intenciones, querían estudiar Torah en el desierto, donde Dios les daba alimento, donde Dios les daba vestimenta, donde Dios les daba zapatos, donde Dios les daba todo lo que necesitaban. Pero es que Dios no quería eso. Dios no quería que vivieran una vida de milagros permanente. Dios quería que fueran a la tierra de Israel, se asentaran allá, fueran seres humanos de Torah, no ángeles, seres humanos con Torah, y entonces cumplir con el postulado, la voluntad y la orden de Dios de entrar a la tierra de Israel. Estos señores lo frustraron. Y hay todavía quien justifica el hecho de que no se entró a la tierra de Israel y que pasaron 40 años en el desierto, sencillamente porque querían estudiar Torah en condiciones más favorables. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, con eso termino. Cuando los hermanos de Yosef juzgaron a Yosef y lo condenaron, como dicen nuestros sabios, a muerte, ellos estaban convencidos que Yosef se merecía la muerte. Bueno, uno de los hermanos dijo, ¿para qué lo vamos a matar? Pues metámoslo acá en este bor, había ya una fosa y vamos a ver qué pasa después. Otro dijo, vendámoslo, ganemos platica de eso. Estaban seguros que esa era la voluntad de Dios, Gedoleador de esa época. Y resultó que la misma Torah dice después que estaban equivocados. Juzgaron equivocadamente un tribunal en Dinei de Fashot y Dios se los cobró.
y les dijo se equivocaron. Y mucha gente todavía defiende hoy en día que lo que hicieron los hermanos de Yosef estaba según la halajá. La Torah misma dice que no. Dios mismo dice que no. Eso es lo que, de alguna manera, como dice el profeta Isaías, dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que ustedes piensan no son lo que yo pienso. Ustedes creen que están encaminados a lo que yo quiero. La única manera de estar encaminados es poner sumo cuidado en los detalles para cumplir la voluntad de Dios, que tengamos el mérito. Si hay preguntas, con mucho gusto. Dejamos el otro tema para la próxima. La verdad que me extendí mucho, pero porque estaba entusiasmado. Yo me emociono mucho cuando los veo a ustedes y quiero compartir los detalles. Si hay preguntas, con mucho gusto. Y si no, les deseo un buen Shabbat, Shabbat Shalom, tranquilidad, alegría, bendiciones, buenas noticias, todo lo mejor. Amén. Igualmente, señor Rabino. Muchas gracias. Amén. Igualmente, Muchas hermano. gracias. Muchas gracias por su buena clase. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana.